Todos los comentarios y opiniones expresados en este canal son de una insignificante mortal que ama el arte y la crítica. Si te ofendes fácilmente, tal vez este no sea el lugar para ti. Recuerda, esto es solo una opinión y no la verdad absoluta. Y por favor, compra arte y alimenta a una artista. Adquiere mis obras en bepolarte.com. El autor y el cuadro una vez más fueron censurados, porque los algoritmos han demostrado su completa incapacidad y por lo tanto la aparente ausencia de censura, al menos de manera explícita. Sin embargo, esta accesibilidad también ha expuesto al arte a nuevas formas de censura y control, para moldear gustos, decisiones, consumos y hasta mercados en su propio beneficio. Este video será un poco diferente. Tendré que valerme de edición, modismos y palabras modificadas para poder abordar algunos temas que las redes sociales y plataformas tal vez consideren censurable. ¿Estoy segura de qué palabras no puedo decir? ¿Estoy segura de qué imágenes no puedo mostrarte? La respuesta es no, porque las reglas del juego de la censura no son claras. Vivimos tiempos extraños, en los que parte de lo que mostramos, escribimos, decimos o hacemos es potencialmente censurable. En esta época donde parece abundar el libre pensamiento, se instaura una peligrosa doble moral que nos conduce a dirigir la mirada y ver peligros donde no los hay, mientras ignoramos lo realmente importante. Un ejemplo de ello son las redes sociales, que atestadas de contenido violento y mensajes erróneos y desinformados, prefieren castigar con la censura a la naturalidad de la anatomía humana, que tal vez, y solo tal vez, se encuentra hipersexualizada por los ojos de quienes la miramos. Hope Carrasquilla fue forzada a renunciar como directora de una escuela en Florida al ser acusada por padres y madres del alumnado de mostrar contenido explícito a sus hijos, por mostrarles cosas que no deberían ver. Lo que la docente les enseñó en su clase de arte no fue otra cosa que una de las obras cumbre del Renacimiento, el David de Miguel Ángel. La palabra censura y sus efectos están en boca de muchos y el número de censores crece, pues las herramientas de censura ya no pertenecen solo a unos pocos. Una censura que se adelanta a la libertad de pensar y que por supuesto se introduce como un virus en el arte. El Internet y las redes sociales son las nuevas magistraturas desde las que podemos ejercer censura. Las redes dictan la moral de nuestro tiempo. En la República Romana existía una figura magistrada que era el censor. Se trataba de un cargo por el que un ciudadano era el responsable del censo, de algunas cuestiones financieras, de supervisar la moralidad y las costumbres de otros ciudadanos y de sancionar los comportamientos indebidos. Una gran parte de la historia del arte ha estado marcada por el anonimato de los artistas y por los iconólogos, quienes pensaban la imagen y que el artista, sin libertad, ejecutaba. La iconografía de la Edad Media, más centrada en el mensaje espiritual que en la plástica, da como resultado un vacío en cuanto a la libertad creadora, y por lo tanto la aparente ausencia de censura, al menos de manera explícita. Con el paso del tiempo, el arte se alejó de los contenidos religiosos y del poder, abandonando la forma visual del Estado y las creencias religiosas para dar paso a una mayor libertad creadora, enfrentándose incluso a las academias. Y es que en un principio, al alejarse de lo establecido por la religión y la política, fueron las academias las que marcaron las pautas de esa supuesta libertad. Y digo supuesta porque si la libertad está marcada por pautas, ¿qué tan libre puede ser? ¡Libre, libre! Uy, Las academias, a través de sus estatutos, acuerdos y concursos, regulaban los temas y las técnicas. No es raro que algunos artistas, como los impresionistas, al verse excluidos, abandonaran a estos entes de poder y organizaran sus propias exposiciones. Quizás una de las primeras y más famosas censuras de la historia del arte sea la que sufrió Miguel Ángel y su fresco de la Capilla Sixtina. Su labor no había dejado a nadie indiferente por su grandiosidad, pero también por el elevado número de desnudos. El maestro de ceremonias del Papa Paulo III no paró de protestar por la inmoralidad de los desnudos, a su juicio impropios para una capilla, y llegó a llamar a Miguel Ángel el pintor de prostitutos. Años más tarde, el Concilio de la Iglesia, en Trento, que buscaba conciliar con la doctrina protestante, terminó convirtiéndose en una afirmación y exaltación de la Iglesia Católica. Uno de los decretos promulgados en este concilio fue el decreto sobre las imágenes. Este promulga y defiende el uso de reliquias e imágenes como objetos de adoración y adoctrinamiento.
lo que provocó que un discípulo de Miguel Ángel recibiera el encargo de cubrir los genitales de las figuras con unos paños. En 1601 le es encargada a Caravaggio una obra que debe mostrar la dormición de la Virgen, de acuerdo a lo que el Concilio de Trento había dicho que era moralmente aceptable. La Iglesia rechazó la obra por considerarla indecorosa y excesivamente lujuriosa. Lo que más escandalizó a las carmelitas es que la Virgen parecía como tirada sobre unas tablas de madera con el vientre hinchado, el rostro pálido y los pies desnudos y amoratados. Según la leyenda, la Virgen muestra este aspecto porque Caravaggio empleó como modelo a una prostituta ahogada en el río Tíber, aunque no se sabe con certeza si esto es cierto. La maja desnuda de Goya fue confiscada en 1813 por la Cámara Secreta de la Inquisición de Madrid, quien citó al pintor a declarar por considerarla una obra obscena. En 1901 pasó a formar parte de la colección del Museo Nacional del Prado, pero fue expuesta hasta 1910. Más de un siglo después de haber sido realizada. Y a pesar de que esta obra fue concebida para el gabinete privado de Manuel Godoy, no para ser expuesta al público, fue censurada. Olimpia de Manet, claramente inspirada en la Venus de Urbino de Tiziano, que representaba a una prostituta en toda regla, fue primero rechazada por la Academia y después duramente criticada en el Salón de los Rechazados. La decepción, la traición, amigo. Manet lo tenía claro. Por eso insistía en la provocación. En su obra Desayuno sobre la hierba nos vuelve a colocar ante una mujer desnuda que nos mira, a pesar de que ella se encuentra en una conversación con dos hombres vestidos. El autor y el cuadro una vez más fueron censurados. ¿Qué tienen en común estas dos obras? El desnudo y la mirada, que parece interrogar al espectador y por lo tanto lo provoca. En el caso de Goya, donde intervino la Inquisición, estamos frente a una censura moral y religiosa. En otros casos, la sociedad de la época y sus defensores son quienes ejercen la censura. Cuando de censura política se trata, la que ejerció el régimen del pintor austriaco tal vez sea la más famosa. En julio de 1937 se organiza una exposición bajo el título Arte Degenerado, con fines totalmente propagandísticos. La exposición se armó con obras que fueron donadas por la mayor parte de los museos del país. Los directores de los museos pensaban que era un préstamo. Lo que no sabían era que se estaba haciendo una limpieza de aquello que no convenía que el pueblo viera. Las obras, en su mayoría de finales del siglo XIX y de las vanguardias, fueron quemadas o vendidas y usaron el dinero obtenido para financiar la guerra. En la exposición se mostraban las obras acompañadas de letreros que no decían la técnica o las dimensiones como es habitual, sino el precio que las autoridades anteriores habían pagado por su adquisición. Precios que calificaban de exagerados y usaban para culpar a los gobiernos anteriores de haber malgastado los fondos del Estado, lo que supuestamente afectó la solvencia económica para hacer frente a la recesión de 1929. Las obras se colgaron torcidas, sin espacio entre ellas, con marcos grotescos, y en los letreros se incluían insultos hacia la obra y el artista. Se señalaba si este era judío o bolchevique y se alentaba la destrucción de este arte. Un arte degenerado que se alejaba de sus ideales de pureza y belleza clásica aria. Que arruinan mi mundo perfecto. Para ellos, el artista puro hacía arte puro, con un canon de belleza tradicional. El artista moderno y degenerado llegaba al absurdo y a la impureza, y como consecuencia producía arte degenerado. Con la misma función, y por lo tanto cortando la libertad creadora, estaba el régimen soviético. El realismo soviético, el arte de la propaganda y el pragmatismo, acabó con las vanguardias rusas. A Malevich lo tildaron de burgués. El cubismo y el impresionismo fueron desplazados por los dictados del gobierno. Y solo hasta que perdió la vida el líder de la Unión Soviética se pudo observar cierta liberación en las artes. En el año 1900, a Lola Mora se le encargó un colosal monumento y la escultora argentina respondió construyendo una enorme fuente donde las protagonistas son hermosas ninfas desnudas que salen del agua. Ella misma dirigió las obras de montaje, lo que le trajo problemas con las personas que iban pasando, porque decidió vestirse con pantalones para poder realizar su trabajo con una mayor comodidad. ¡Una mujer! Los sectores más reaccionarios de la ciudad protestaron por la inmoralidad de los desnudos, y finalmente la obra se inauguró en 1903.
De todos los asistentes a la inauguración, Lola Mora fue la única mujer. La obra de Egon Schiele despertó polémicas en su tiempo por su exposición cruda del cuerpo desnudo y por su alta carga erótica. En 2018, el Ayuntamiento de Viena estaba preparando una exposición de su obra y la anunciaron en unos carteles que reproducían las obras del artista. Los carteles se colocaron en vallas publicitarias y en el transporte público. La idea era que la exposición alcanzara varias ciudades europeas, pero Alemania y Reino Unido se negaron a sumarse a la campaña por considerar a las obras material gráfico inapropiado para colocarlo en lugares públicos. La respuesta de Viena fue colocar unos letreros justo en la zona donde se encontraban los genitales de las figuras y escribieron en ellos: "Lo sentimos, tienen 100 años, pero hoy siguen siendo muy atrevidas". Y gracias a esta banda explicativa, los carteles fueron aceptados. Las redes sociales han revolucionado la forma en la que interactuamos, nos informamos y entretenemos. En el corazón de estas plataformas se encuentran los algoritmos, máquinas silenciosas que operan en el fondo, dictando qué contenido verás y cuándo. Aunque parecen simples herramientas tecnológicas, tienen un inmenso poder sobre nuestra percepción del mundo. Todo lo que necesitas para ser feliz. Tu día es muy importante para nosotros. Cada vez que abres una aplicación, los algoritmos trabajan incansablemente para llenar tu feed con contenido que te resulte interesante. Usan datos, muchos datos, salidos directamente de tus acciones anteriores. Los likes que das, el tiempo que pasas en un video específico o con quién interactúas más a menudo. Con esto, generan una experiencia personalizada y esperan que más atractiva también. El problema nace cuando estos algoritmos priorizan contenido que saben que mantendrá tu atención, sin ser el más saludable o verídico. Es bien sabido que algunas partes de la anatomía humana, como los pezones femeninos, incomodan a las redes sociales, un territorio bastante recatado a pesar del supuesto avance que representan. Los cuerpos desnudos son clave en la historia del arte, y ahora estas grandes galerías del Internet los han convertido en tabú, aunque solo a veces. Nuria Oliver, experta en inteligencia artificial, utiliza el término censura algorítmica del arte. Su investigación en la Fundación Ellis pretende mejorar estos algoritmos que solo se enfocan en el resultado, no entienden de intencionalidad, contexto o procesos y solo ven los píxeles de una obra. Sin embargo, señala que existen listas blancas para quienes por su interés económico las plataformas son mucho más permisivas. A Kim Kardashian y a otros se les permite publicar niveles de desnudez que a nosotros no importa que sean pinturas o dibujos. La doctora busca mejorar los algoritmos para que así sean más sensibles al contenido artístico y no lo califiquen como porno. Explica que todas las plataformas utilizan algoritmos para la moderación de contenido, pero solo en unos pocos casos hay humanos supervisando. Esto puede provocar que una obra sea vista por miles y miles de personas o sea censurada, o peor aún, que el autor sea víctima de shadow banning. En términos prácticos es cuando un contenido no es eliminado de una red social, pero los algoritmos no se lo muestran a nadie o a casi nadie, y el autor piensa que ese contenido no gusta, y probablemente con el paso del tiempo dejará de compartirlo y hasta de producirlo. La Suprema Corte de Estados Unidos nombró chilling effect al fenómeno que ocurre cuando un individuo que goza de la libertad de expresión prefiere autocensurarse para evitar consecuencias negativas. Este efecto es un fenómeno que desalienta a las personas a ejercer sus derechos, como la libertad de expresión, por miedo a represalias. Esto suele relacionarse con la doctrina de amplitud excesiva, que prohíbe a los gobiernos regular demasiado las actividades que tienen que ver con la expresión, como las redes sociales y las artes. La dictadura del algoritmo perjudica a los artistas por el simple hecho de que hoy en día, si tu obra no está en redes sociales, no existe, pues estos son los principales canales de acceso a la información y contenidos culturales de la mayoría de los mortales. Este fenómeno en la sombra causa un impacto en nuestra cultura y expresión artística. Medir la magnitud de la censura algorítmica del arte es una tarea prácticamente imposible, porque las plataformas no son transparentes. Se ha insistido en que las redes sociales democratizan el acceso a la información. Sin embargo, circunstancias como la disponibilidad de Internet, el acceso restringido de algunos países a medios veraces y las diferencias socioeconómicas pueden frenar esta democratización. Esta inequidad se incrementa con las políticas de censura y control de las redes. Y uno de los sectores afectados es el museístico, porque los algoritmos han demostrado su completa incapacidad para distinguir entre arte y pornografía.
El Museo de Historia Natural de Viena posteó imágenes de la Venus de Willendorf, una figura de piedra caliza del Paleolítico, y las imágenes fueron borradas y calificadas como porno. Una de las cuentas del Museo Albertina fue suspendida por mostrar desnudos del fotógrafo Nobuyoshi Araki. Algunas plataformas permitieron publicidad con la Venus de Willendorf y una obra de Amadeo Modigliani, pero solo después de que la Oficina de Turismo expidiera un documento explicando a las plataformas el contexto de las imágenes. La foto Napalm Girl, ganadora de un premio Pulitzer, fue censurada de una plataforma, aunque la restauraron después de la polémica. La Oficina de Turismo de Flandes mejor terminó burlándose de las plataformas por censurar desnudos de Rubens. Una corte francesa tuvo que intervenir para hacer ver el error de las plataformas al censurar una de las obras que ha causado más revuelo en la historia del arte, El origen del mundo. La iniciativa Viena al desnudo fue lanzada por la Oficina de Turismo de la ciudad junto con su cuenta de OnlyFans. En octubre del 2021, la portavoz de la Oficina de Turismo de Viena calificó de injusto y frustrante no poder utilizar herramientas de comunicación tan sólidas como las redes sociales para fomentar la cultura. Todo porque famosas estatuas y obras de arte han sido bloqueadas según las pautas de redes sociales. Y quien no tiene problemas con la desnudez es la plataforma de OnlyFans. Es por eso que decidieron poner las obras de arte de su ciudad, mundialmente conocidas, pero explícitas, en esa plataforma. Y aquí, los museos ponen sobre la mesa un tema que lleva años en discusión: las diferencias entre el desnudo plástico y un cuerpo desnudo en el arte. Ya se ha hablado en el pasado de cómo muchas redes sociales se preocupan más por el cuerpo de las personas que por el racismo, los discursos de odio o la desinformación. Parte de lo que lo vuelve problemático es que en las plataformas no hay pautas claras ni explicaciones sobre qué desnudez se puede considerar ofensiva o cuál no. ¿Quién podría determinar lo que la ciudadanía considera ofensivo? Porque el arte del desnudo, sea de nuestro agrado o no, es y ha sido una parte sociopolítica y cultural de la historia. Cuando tenemos figuras del Paleolítico que han sido censuradas, es claro que algo anda mal. La experiencia artística se ha transformado, promoviendo una conexión más inmediata entre el espectador y la obra. Sin embargo, esta accesibilidad también ha expuesto al arte a nuevas formas de censura y control. Y no me malinterpretes, no odio a las redes sociales ni a los algoritmos. Lo que critico es que usen herramientas como la censura para aprovecharse de nuestra ignorancia y lucrar con la desinformación. Algo tan bajo que solo lo haría un coach de vida. Como humanos, es natural buscar referentes o expertos para orientar nuestras opiniones. Pero el riesgo aparece cuando dejamos que esas voces importantes supriman nuestro juicio crítico. Por ejemplo, yo no estoy en contra de los plátanos pegados en la pared como expresión artística, sino del abuso que surge cuando ciertas plataformas y sectores se aprovechan de nuestra ignorancia y desinformación para moldear gustos, decisiones, consumos y hasta mercados en su propio beneficio. Si los algoritmos no censuran la desinformación o los discursos de odio, pero califican erróneamente al arte como y además cuentan con listas blancas en las que ciertas figuras públicas tienen un pase libre para publicar su desnudez, quiere decir que en plena era de la información tenemos justo eso: información. Información basura, tendenciosa y manipulada, pero información al fin. ¡Se está volviendo salvaje! Las plataformas de redes sociales compiten ferozmente por captar nuestra atención y convierten esta lucha en su modelo de negocio central. Entre más tiempo pasas en ellas, más anuncios pueden mostrarte y más dinero ganan. Los algoritmos ingeniosamente diseñados cumplen la función de captación a la medida, convirtiéndonos en el producto que venden a los anunciantes. Senator, we run ads. Los usuarios también juegan un papel crucial y no podemos dejar todo en manos de las empresas o los gobiernos. Debemos ser críticos respecto al contenido que consumimos y adoptar una postura proactiva. Diversificar las fuentes de información o verificar la veracidad de las noticias puede ser un primer paso positivo. Si el arte provoca, descoloca. Nos descoloca nuestros ideales políticos, religiosos y morales. Algo en nuestro interior se tambalea. Y en ocasiones nos convertimos en caudillos de nuestra fe, nuestros ideales políticos o nuestra moral, pensando que son los únicos o los correctos. Y es entonces cuando censuramos la obra. Y como censores, murmuramos y criticamos. Mirar solo con nuestra mirada no contempla la posibilidad de la mirada diferente del otro, la mirada del artista
y su época. Las magistraturas han cambiado y todos somos susceptibles a ocuparlas y a ejercer censura. Las redes sociales se prestan a ello, y si no, son las mismas redes sociales las que censuran previamente. Está claro que las redes sociales no pueden ser altavoces de contenido explícito, pero ¿y el arte? ¿Dónde está el límite entre lo mostrable y lo no mostrable? ¿Debería haber un límite? ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Lo que me lleva a cuestionar si la censura no es solo una manera de perpetuar el tabú. ¿Dónde estará lo retorcido? ¿En la obra o en los ojos que la miran? Me encantaría saber tu opinión en los comentarios.